Buenas, profe. Nosotros somos el grupo 10 y el día de hoy venimos a hablarles sobre un rectificador de onda completa utilizando un puente de diodos tanto para un rectificador con filtro como un rectificador sin filtro capacitivo. El primer caso que vamos a ver va a ser el rectificador con filtro capacitivo, el cual nos ayuda a convertir una corriente alterna en una corriente continua gracias a la carga y descarga de un capacitor. Los valores que se nos dieron para iniciar este ejercicio fue un voltaje de salida de 5 voltios en corriente directa, un voltaje de rizo de 5% del voltaje de salida. Se nos dio una resistencia de 1 kilo ohmio y 60 Hz de frecuencia fueron proveídos por nosotros. Lo primero que se hizo fue calcular la corriente de línea que pasa por la resistencia. Está siendo calculada gracias a la ley de Ohm, donde utilizamos el voltaje de salida entre la resistencia dada, dándonos un valor de 5 miliamperios. El voltaje de rizo, utilizamos la ecuación ya dada del 5% por el voltaje de salida, dándonos un valor de 0,25 voltios. La corriente, la tensión de entrada, se calculó gracias al voltaje de salida más la suma de los dos diodos que se tomaron como ideales, dando un valor de 0,7 cada uno, dándonos un valor de 6,4 para el voltaje de entrada. La capacitancia se utilizó con la corriente de línea entre dos veces el voltaje de rizo por la frecuencia, obteniendo un valor de capacitor de 166,67 microfaradios. El voltaje promedio de salida es igual a tener el voltaje de salida menos el voltaje de rizo entre 2, obteniendo un valor de 4,875 voltios promedio de salida. Para el caso del RMS, no se obtiene ningún RMS, ya que como estamos tratando con una corriente directa, no existen valores RMS, ya que son exclusivos de la corriente alterna. Y los porcentajes de error de la fuente para el voltaje pico y para el error de la tensión del capacitor se discutirán cuando se vea la simulación. Es el primer tipo de circuito, donde tenemos todo, el capacitor y demás. Y gracias al osciloscopio logramos ver dos valores muy importantes, el cual es la tensión pico, que es la del canal B, la de la fuente, y la tensión pico para el capacitor, que va a ser de 4,680. Aquí presentamos un margen de error del 8% con respecto al valor de salida deseado, y esto se puede deber a que los diodos no son ideales o algún otro factor externo. Seguimos con el caso del circuito sin filtro, igual un rectificador de onda completa. El primer cálculo que se realizó fue el de la corriente de línea. Este se hizo mediante la ley de Ohm con el voltaje de salida dado, que son 5 voltios, y la resistencia, el valor de la resistencia también dada, lo cual nos da una resistencia de línea igual que el caso anterior, 5 miliamperios. Luego se calculó el voltaje de entrada de la fuente alterna. Este se calculó mediante la ley de voltaje de Kirchhoff. Se hizo utilizando el voltaje de salida dado del enunciado más el voltaje teórico del diodo, que se da mediante el recorrido del circuito, el cual tiene un valor de 0,7 volts cada diodo, lo cual nos da mediante la ley de voltajes un voltaje inicial, un voltaje de entrada de 6,4 voltios, haciendo la suma. Luego se calculó el voltaje promedio de salida y se hizo en dos casos. En un caso ideal, que es el caso que no considera las caídas de tensiones de los diodos, es decir, el caso ideal considera el diodo como un cortocircuito. Para ese caso, el voltaje promedio, utilizando la fórmula, nos dio un valor de 4,07 voltios, y para el caso no ideal, es decir, considerando las tensiones de cada diodo y sus caídas, nos dio un voltaje de salida medio de 3,18 voltios. Este porcentaje de error se calculó posteriormente mediante la fórmula, lo cual nos dio un 21,87% de porcentaje de error. Ok, además de eso, también nos dio también el porcentaje de error del voltaje RMS de salida, el cual fue de 1,12%. Además de eso, el porcentaje de error de la fuente no fue diferente al de con capacitor, sino que fue igual, de 0,7%. Aquí tenemos también el segundo modelo de circuito donde está solo la resistencia. El osciloscopio también nos provee los datos donde podemos ver que igualmente el voltaje pico para la fuente va a ser de 6,398 voltios,
mientras que ya la señal rectificada, podemos ver que tenemos un voltaje pico de 4.994 voltios pico. Vemos que el porcentaje de error es mínimo respectivo a lo que se calculó a mano.